Hola, bienvenidos a Medical Televisión, este programa que lleva la salud a su casa, que lleva al menos la información necesaria para que usted se ocupe de la salud de su familia. Como siempre lo decimos, lo importante es consultar al profesional médico, al profesional que esté matriculado, al profesional que usted sepa que es de confianza, que es seguro, consultar. Bueno, les cuento, estamos ahora en vivo y en directo a través de la pantalla de Multivisión Federal hasta 1 hora. Pero después nos va a poder ver en la repetición, la que hacemos el domingo al mediodía, y también de manera aleatoria en algunas madrugadas los vamos a sorprender con este contenido. Estamos transmitiendo vía Twitch, claro, porque llegamos a los más chicos de la familia con información veraz, chequeada, seria, y en esa plataforma también queda de colección el programa, como lo hacemos en YouTube a través de la cuenta de Medical Televisión, y también en multivision.tv, donde están todos los programas de este canal, también a modo de colección. 11 26 09 09 09 es el teléfono, es el número de WhatsApp a través del cual hacemos consultorio virtual con el profesional que se encuentra aquí en el piso. Hoy tenemos un tema pesado, fuerte, y otro un poquito más light. El tema light en el segundo bloque es el de los edulcorantes y la gran polémica que se mandó la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Argentina de Nutricionistas, que no opina lo mismo que la Organización Mundial de la Salud. Hace bien, hace mal, hay que tomar, no hay que usar azúcar. Bueno, todo eso que a usted lo confunde, igual que a nosotros, lo vamos a despejar en el siguiente bloque. Pero en este bloque nos vamos a centrar en hablar de tumores cerebrales. Y cuando hablamos de tumores cerebrales son esos temas que de primera asustan, como cuando hablamos de cáncer, cuando hablamos de esas enfermedades que parece que escapan a nuestra razón. Pero para despejarnos todas las dudas está con nosotros el doctor Juan Pablo Sirena Taroquino. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Neurocirujano es usted. Neurocirujano. Y recién nos contaba que también con los pediátricos. Claro, neurocirugía de adulto y neurocirugía pediátrica también. Un dato que realmente me acaba de dejar sorprendida es esto de los tumores cerebrales en los niños, con más frecuencia. Sí, es más frecuente. De por sí, en realidad, los tumores cerebrales tienen una baja frecuencia en lo que respecta a los tumores o a los cánceres en general. Sí. Alrededor del 2%, o sea, es bajísimo, ¿no? Nosotros hemos preparado un informe. ¿Quiere que lo compartamos, señor director? Ponemos en el cerebro. Estos pueden ser benignos o malignos. La verdad es que en muchos casos no se sabe exactamente qué los desencadena. A veces puede ser el resultado de mutaciones genéticas o de factores ambientales, pero en otras ocasiones simplemente ocurren sin una razón clara. Cada caso es único y el tratamiento adecuado dependerá de diversos factores, como el tipo de tumor, su tamaño y ubicación, así como la salud general del paciente. Los médicos trabajarán estrechamente con los pacientes y sus familias para desarrollar un plan de tratamiento personalizado. Enfrentar un tumor cerebral puede ser un camino difícil tanto para los pacientes como para sus seres queridos, que pueden experimentar una montaña rusa emocional y enfrentar desafíos físicos y mentales. En esos momentos es vital contar con un sólido sistema de apoyo, incluyendo familia, amigos y profesionales de la salud, para ayudar a sobrellevar la situación. En resumen, los tumores cerebrales son crecimientos anormales de células en el cerebro que pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas. Si bien es una situación complicada, hay opciones de tratamiento y un apoyo disponible para aquellos que enfrentan este desafío. La ciencia continúa avanzando y cada día se descubren nuevas formas de combatir estos tumores. Mientras tanto, es importante estar informado, ser consciente de los síntomas y buscar atención médica si se sospecha de la presencia de un tumor. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año se diagnostican alrededor de 5 casos de tumores cerebrales por cada 100.000 personas en todo el mundo. Esto significa que es una condición relativamente poco común en comparación con otras enfermedades. Fantástico. Doctor, el informe hace referencia a distintos tipos de tumores. ¿Hay una clasificación? Sí, la que se usa habitualmente es de la Organización Mundial de la Salud, pero el informe estuvo fantástico, o sea, sobre todo cómo definió este crecimiento anormal de células anómalas en el cerebro, la cual mutan y generan tumoraciones. Estas tumoraciones pueden ser buenas o malas, de ahí viene benigno o maligno.
Para saber si el tumor es bueno o malo, claramente hay que sacarlo y examinarlo en el microscopio para ver esas características que tiene dentro de las células y ver si ese tumor es bueno o malo. ¿Se hace una biopsia en primera instancia o directamente se extrae? Depende del tumor, depende del tumor. Si es un tumor donde uno ya tiene, hay que ver la planificación quirúrgica. Si es un tumor donde habitualmente lo que uno es ir a hacer resección, la resección puede ser completa o incompleta de acuerdo a las estructuras cerebrales que involucre. Habitualmente uno tiende a ser lo más agresivo en la cirugía para sacar la mayor cantidad de tumor y depende de, y una vez que ya tengo la pieza macroscópica se examina, lo hace el anatomopatólogo y ahí nos da el resultado. Bien. En base a ese resultado hay que ver qué camino se sigue. O si se sacó todo el tumor y el tumor es bueno, queda ahí, o va a quimioterapia o radioterapia, según la biología molecular y según la histología que define si es bueno o malo. Bien, esto quiere decir que o es cáncer o no, ¿no? Sí, o así es cáncer. Se llama, es un cáncer del cerebro. Exacto. Ahora, doctor, las secuelas luego de una operación, ¿puede ser que sale muy bien la operación y no hay secuelas o siempre hay secuelas? No, habitualmente suele no haber secuelas. Ah, bien. Sí. Insisto, depende de la localización del tumor. Hay tumores que están localizados en áreas elocuentes del cerebro. Las áreas elocuentes son aquellas áreas del cerebro que van a regular que vos y yo podamos estar hablando, podamos mover el brazo o la pierna, podamos expresarnos. Para ser más claros para la gente que por ahí con los términos se complica un poquito. O sea, hay partes donde nos puede salir el tumor que comprometa más nuestra vida, ¿no? Cotidiana y nuestros movimientos y el habla y demás. ¿Podemos más o menos indicar cuáles son esas áreas? Sí, sobre todo nosotros, por ejemplo, el 95% de la población es diestra. Ajá. ¿Sí? Mano derecha. Sí. Entonces nuestro hemisferio dominante es el izquierdo. Bien. ¿Sí? Entonces sabemos que el área elocuente, por ejemplo, el lenguaje, está ubicado en Wernicke, ¿sí? Que es un área que está en el lóbulo temporal del lado izquierdo. Área motora, en el lóbulo frontal. Área sensitiva, lóbulo parietal. Toda la parte de la visión la regulan los lóbulos occipitales, que son las partes que tenemos acá atrás. Entonces son las áreas de estructuras profundas e importantes del cerebro. Si yo tengo una determinada lesión, por ejemplo, en esta zona, que es la zona frontal, voy a tener una alteración motora contralateral a la lesión. ¿Me explico? Por eso es que hoy en día en nuestro centro hacemos cirugías con pacientes despiertos. Es decir, sí. Yo vi algo en las redes, por ejemplo, un músico tocando el violín mientras lo están operando. Exacto, porque vamos estimulando determinadas áreas para ver qué es lo que podemos ir resecando, ¿no? Cuando son tumores en área elocuente. Cuando son tumores que no están en esas áreas que acabo de mencionar recién, por ejemplo, un área que no es elocuente, que es importante pero no tanto, uno puede ser más agresivo y sacar, por ejemplo, en los lóbulos frontales. Cuando son tumores que se originan, por ejemplo, la meninge, que sabemos que la mayoría son buenos, podemos hacer una resección completa y sabemos que el déficit es casi nulo. Ahora, es complicada la cirugía por cuanto hay que penetrar un cráneo, ¿no? Un hueso importante. Sí, la neurocirugía en términos generales es difícil, es compleja, tiene que estar hecha en mano experimentada y con tecnología que... Eso, y tenemos aquí en esta parte del país la tecnología. Sí, sobre todo tenemos resonadores que avalan esa tecnología, neuronavegadores que te permiten avanzar estructuras profundas del cerebro y eso permite llegar a tumores más profundos. Bueno, y toda la parte de los elementos de microcirugía que te ayudan. Yo me imagino que en la casa están todos preguntándose, bueno, doctor, hablemos de los síntomas. A ver, ¿cuáles son esos primeros síntomas que nos pueden poner en alerta de que tenemos que consultar a un profesional? Bueno, como es una patología extremadamente de frecuencia baja, los síntomas solamente aparecen cuando ya el tumor creció, ¿sí? O bien irritó el cerebro. Por ejemplo, cuando el tumor crece, empieza a dar dolor de cabeza, cefalea. ¿Sí? O bien, si el tumor es muy grande, pues no se olviden que el cerebro está dentro de la caja craneana, ¿sí? Entonces eso empieza a crecer y a expandirse, empieza a dar síntomas por compresión. ¿Y qué síntomas vamos a tener? Si yo tengo, por ejemplo, un tumor del lado derecho, voy a tener síntomas contralaterales. Parálisis del brazo, de la pierna, dificultades para expresarme, ¿sí? O bien convulsiones, ¿sí? Si el tumor es un tumor que irrita el cerebro, puede expresarse con convulsiones. Claramente, no todas las convulsiones son sinónimo de tumor, no toda la debilidad motora o del brazo o la pierna es sinónimo de tumor, pero sí amerita que uno consulte por ese síntoma. Claro. Exacto. Ahora, doctor, por ahí los que vemos mucha televisión y muchas series,
vemos cuando la temática es de salud, esto de los cambios de humor. ¿El cambio de humor en una persona puede tener que ver con un tumor? Sí, claramente. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal, los dos lóbulos que tenemos acá adelante, es el lóbulo encargado del comportamiento, de que usted y yo en este momento estemos con centros inhibitorios. Cuando se altera lo que es el lóbulo frontal, pierde esa función de la inhibición, entonces se altera lo que son las funciones mentales superiores. Es decir, pierdo el comportamiento, pierdo el temperamento, o sea, me vuelvo más irritable, más desinhibido, ¿sí? Hay una típica frase que decimos, estás frontalizado, cuando, claro. cuando estás totalmente desinhibido y estás frontalizado. Pero bueno, de ahí viene un poco esa situación, ¿sí? Entonces, esos cambios de humor que sorprenden, pero por lo abruptos que son, podrían ser indicativos de un problema en el cerebro, como un tumor. Hay que estudiar, exacto. Bien. Amerita el control y en base a eso. Usted dice hay que estudiar. ¿Qué es el primer estudio que le va a pedir a un paciente que sospecha que tiene un tumor cerebral? Uno sigue un protocolo, habitualmente sería una tomografía. Cuando se ve una imagen susceptible de tumor, ya pide una resonancia con contraste, y ya habitualmente ese es el estudio del gol estándar, resonancia con contraste. De acuerdo a qué área está, uno puede usar distintos protocolos como resonancias funcionales. ¿Qué significa con contraste? Contraste significa que yo voy a inyectar un medio a través de la vena para que pinte estructuras anormales, ¿sí? ¿Una pintura, una tintura? Claro, en realidad es un medio líquido que uno inyecta por las venas, que hace que en el cerebro se pinten estructuras que no son normales. Tumor. Claro. Ahora, una vez operado un tumor cerebral, ya sea bueno o malo, ¿puede volver a salir? Sí, justamente por eso lo que uno hace es mandarlo a la anatomía patológica, clasificarlo, darle un nombre y apellido, y en base a eso se sabe. Por eso uno lo manda a quimioterapia o radioterapia, para evitar la recidiva del tumor. Hay tumores que uno lo saca completamente y ya está. No hace falta continuar con el tratamiento posterior. Nosotros hemos tratado distintas enfermedades y problemas de salud que los profesionales médicos nos pueden de alguna manera explicar cómo es ese dolor de cabeza. Por ejemplo, cuando sufrís un ACV, ¿no? Sí. Que son dolores como muy particulares. ¿El dolor del tumor cerebral es particular también? Sí, porque, a ver, más que es un dolor holocraniano, o sea, significa que toma toda la cabeza. Pero aparte va acompañado de otros síntomas. Generalmente, como es un dolor, el tumor produce hinchazón en el cerebro, hace que uno tenga visión borrosa porque se hinchan los nervios ópticos, entonces también empieza como a ver vista nublada. Entonces no es un síntoma que va aislado, ¿sí? Como por ejemplo si me rompe un aneurisma, un dolor de cabeza insoportable. No. Este es un dolor de cabeza que empieza a ser gradual, empieza a aumentar. Los pacientes relatan que ya vienen con dolores de cabeza en el tiempo, no es un dolor súbito. Hoy me desperté con un fuerte dolor de cabeza. Yo, por ejemplo, si tengo un paciente que me dice, no, hoy doctor, se me partió la cabeza, dolor 10 en 10 que uno lo clasificaría, no sospecharía un tumor, sospecharía otra patología. Bien. Es más bien un dolor que va en forma gradual. Ahora, doctor, ¿y si la gente y yo le preguntamos cómo prevenimos un tumor cerebral? Bueno, ese es el tema. Hacer una patología de baja frecuencia no es que haya situaciones que yo puedo prevenir. Sabemos que, por ejemplo, el personal de salud que trabajamos con rayos, ¿sí? Usamos equipos de protección porque sabemos que las radiaciones ionizantes generan cambios en el ADN y eso puede afectar el cerebro. Puntualmente para esa situación, o por ejemplo que trabajan en plantas nucleares, pero no es que yo no tomes alcohol, no fumes, no nada, para decirte vamos a prevenir un cáncer del cerebro. De hecho, no hay un screening cerebral para el cáncer del cerebro como si lo tendríamos para un cáncer de mama, un cáncer de colon. ¿Me explico? Bien. Ahora, ¿es hereditario? No, no es hereditario. Sí hay alteraciones genéticas que van a producir el cáncer. ¿Qué tipo de alteraciones, doctor? No, por ejemplo, hay enfermedades como las neurofibromatosis y demás que ya sabemos que afectan determinados genes y eso van a predisponer a... Si yo tengo un paciente con neurofibromatosis, es decir, por ahí empiezan con alteraciones o cambios en la coloración de la piel,
o manchas color café que se le decía, yo estuve obligado a hacerle una resonancia, porque sabemos que esos tienen alta predisposición a desarrollar tumores, ¿sí? De hecho, por ahí ese es uno de los desarrollos tumorales, el cambio, el ADN o el cambio genético, ¿no? Bien, ¿se anima a que respondamos algunas preguntas de la gente? Vio que no hay filtro acá, ¿no? Obvio. Señor director, ponemos la tablet en el aire y acá hay alguien que le pregunta si esa operación que hace referencia el doctor se hace en el Hospital San Bernardo, por ejemplo. Sí. Porque vio que nos imaginamos como que es una tecnología tan sofisticada. No, de hecho uno de mis socios es uno médico de planta del San Bernardo y operan muy bien, excelente. Bien. Lo han hecho, sí. Una consulta, doctor. El neurólogo le indicó hacerse una resonancia en el cerebro. ¿Para qué sirve ese estudio? Pregunta este televidente. Tiene 51 años, nunca me hicieron una resonancia y tampoco una tomografía en toda mi vida. Qué suerte que tiene Rubén. Y después le pregunta si puede tomar su medicación de clonazepam porque dijeron que dura 1 hora el estudio. No sé puntualmente para qué le habrán indicado la resonancia. La resonancia, si es con contraste, tiene que estar en las horas de ayuno antes de hacerse el estudio, por ende no puede haber tomado... Medicación tampoco. Medicación tampoco, ni agua ni líquido. Bien. No sé puntualmente para qué le habrán indicado la resonancia, pero si es con contraste, tiene que estar en las horas de ayuno antes del estudio. Bueno, buenas tardes, doctor. ¿Qué causa que un adulto mayor duerma mucho y se babee? Bueno, habría que ver en realidad qué edad tiene ese adulto mayor, pero por ahí habría que buscar enfermedades demenciales, ¿no? Demencia senil, algún trastorno que tenga que ver con eso. Acá hay una televidente, veo que es mujer, dice: siento como 2 cables que chocan en mi cabeza y hacen como un cortocircuito. Sí. Lo define, pero así como muy preciso. Sí, siento como 2 cables. Y habría que ver por ahí si... ¿A qué hace referencia con 2 cables que chocan y hacen cortocircuito? Por ahí será un pequeño dolor de cabeza o bien alguna situación donde le genere como un hormigueo. Acá hay otro televidente que dice que por mucho tiempo le dolía la cabeza, se le calma, vuelve, no me duele. ¿Es para preocuparse cuando el dolor de cabeza va y vuelve? Yo controlaría. Me haría un estudio, iría al neurólogo / neurocirujano y que lo estudie. Sí. No sé si para preocuparse, pero sí para ocuparse. Dice si la diabetes afecta a la parte neurológica. La diabetes no controlada, sí, sabemos que produce una neuropatía diabética, sí, pero a nivel de nervios periféricos, no tanto a nivel de nervioso central. Bien. Acá una mamá pregunta, dice que su nene le sangra la nariz muchas veces al día. Casi todos los días, ya se le cauterizó la nariz, pero sigue igual. ¿Debería haber un neurólogo? Sí, siempre es bueno verlo. Sí. ¿El neurólogo es el que se encarga de esto? No, pero está bueno, no, puntualmente es el otorrino, pero siempre hay situaciones vasculares que pueden provocar este cuadro de sangrado de la nariz, sí. Acá estamos haciendo consultorio virtual en el 11 26 09 0909 por disposición de nuestro neurocirujano invitado. Dice un televidente: siento como algo caliente que corre por mi cabeza. Y sabe, doctor, que yo también lo sentí alguna vez. ¿Sí? Sí. Tipo como una sensación de electricidad, calambre o algo. Como algo caliente. Bien. No, por ahí pueden ser pequeñas neuralgias que da hay un nerviosito que va de la cabeza, de la parte de atrás hacia adelante. Bien. Cuando es así esporádico no hay que preocuparse. No. Tengo muchas consultas mire doctor, ¿qué síntomas tienen los tumores en la cabeza? Porque me duele mucho la cabeza. Los tumores cerebrales, ¿no? Y yo me imagino, el problema del dolor de cabeza es muy frecuente, doctor. Sí, como te digo, o sea, no todo dolor de cabeza es sinónimo de tumor. Sí, hay que ocuparse, hay que concurrir al neurólogo / neurocirujano y que te estudie. El estudio por ahí amerita hacer una tomografía en menor complejidad o si eso se detecta algo, ir a una resonancia. Pero para que la gente no se asuste, tengo dolor de cabeza y tengo un tumor de cerebro, no todo dolor de cabeza es tumor de cerebro. Sí, cuando es en forma sostenida y constante hay que ocuparse, hay que ir a controlarse.
Bien, tenemos también nuestros queridos televidentes que siempre nos cuentan sus experiencias, ¿no? Y en este caso me dicen que a su hija la operaron en el San Bernardo. El doctor Vergara hace referencia, después la operaron en el IMAC un tiempo después y después hizo radioterapia, lo que nos demuestra, como bien decía el doctor, que tanto en la parte pública como en la parte privada se pueden realizar este tipo de cirugías, ¿no? Sí, sí. Creo que no era la única que pensaba que era como algo demasiado sofisticado como para que se realice. Buenas tardes, doctor. ¿Algún estudio se puede saber si tuviste un pequeño ACV? Sí, la resonancia. ¿Se puede tener un ACV sin síntomas? Sí. De hecho, se le denomina pequeño ACV cuando nosotros a la población, generalmente los mayores de 45 años, nos hace una resonancia de todo y van a ver como microinfartitos, pero no significa que eso tenga traducción clínica. Antes se le decía. ¿Sabe que a mí me pasó con una tomografía en una pierna y me dijeron que podía ser COVID? Consecuencias del COVID. ¿no? Como infartitos dentro del hueso. Pequeños. Pero no necesariamente tiene que haber una traducción. Lo que pasa es que el resonador es tan específico, ¿sí? Que el cerebro, bueno, con los cambios de tensión arterial, como que sufre de a poco y van generando como pequeños microhemorragias. Pero eso no necesariamente se traduce en el organismo como alguna alteración. Voy con la última consulta porque nos hemos quedado sin tiempo. Dice que la hija tiene 15 años, le duele la cabeza del lado derecho y a la vez tiene dolor en el ojo derecho. ¿Qué puede ser, doctor? No, en realidad habría que ver, puede ser, yo sospecharía solamente una cefalea tensional o migrañosa, pero sí me gustaría que en ese caso la podamos revisar y profundizar un poco más los estudios. De hecho, puede concurrir al hospital y verla. Bien, y el último, ahora sí el último, les juro, pero lo que pasa es que yo voy tratando de resumir. A mi papá le late la cabeza. Bueno, habría que ver si no en realidad está con hipertensión arterial y eso puede generar un latido, que las arterias se perciban más que otras. Bien, doctor, espero que hayamos despejado las dudas acerca de tumor cerebral. En estos días la Organización Mundial de la Salud le pide a los medios de comunicación que hablemos del tema. Vio que determinado día hacía referencia esta semana a hablar de los tumores cerebrales y nos parecía importante porque, como bien decíamos en un principio, se habla poco. Asusta mucho. Y se habla poco. Así es. ¿No? Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa en Medical Televisión y se viene la polémica. Prepare los mensajitos. ¿Usamos edulcorantes? ¿No? ¿Usted usa edulcorantes? Siempre. Siempre edulcorantes. ¿Y ahora se enteró lo que dijo la OMS? Sí, confundió. Sí, ¿no? Bastante. Tremendo. Bueno, la OMS dice que no hay que usar edulcorantes, tampoco azúcar. Vamos a ver con qué endulzamos nuestra vida en el próximo bloque.